¿Escuchaste alguna vez algo que te dio tanto miedo que deseas que lo escuche alguien más? ¿Qué tal? Los saluda Samael. Disfruten el siguiente relato. El cadáver. Hoy, como cada mañana, mis ojos se abrieron de golpe y de pronto, todo el departamento estaba inundado por la cruda luz del día. Mierda, se me hizo tarde para el trabajo, mascullé para mí mismo, sintiendo la boca pastosa y el cerebro aún cubierto por una densa neblina de sueño. A toda prisa, me salpiqué la cara con agua fría en el lavamanos, agarré las llaves de mi coche, mi vieja billetera, y salí disparado directo al estacionamiento. Medio dormido aún, como pude, abrí la puerta del vehículo y oprimí el botón del control que activaba el portón metálico, chirriante y oxidado. No le di tiempo al motor para que calentara, aceleré con una impaciencia inusitada y salí. Saqué el coche del estacionamiento casi sin ver y de un instante a otro, escuché el chirrido agónico de unas llantas frenándose sobre el pavimento. Una punzada de culpa me taladró el estómago por la imprudencia de mi manejo, pero seguí mi camino sin voltear. Ya traía un montón de estrés por mi retraso y no quería lidiar con la cara de enojo y las groserías de alguien más. Llevado por la urgencia, ni siquiera miré el otro auto, simplemente le pisé el acelerador, pero extrañamente sentí el coche ligero, sentí como si el tiempo se hubiera comprimido y todo hubiera pasado mucho más rápido de lo normal. Estacioné mi auto y corrí hacia el instituto. Al salir del estacionamiento, saludé casi a gritos al guardia que era un hombre de presencia imponente, no solo por su complexión corpulenta que lo hacía lucir grande y robusto, sino también por el evidente paso del tiempo marcado en su cabello canoso. Este tono plateado o blanquecino en su melena sugería una edad avanzada o al menos, una vida con suficientes experiencias para que su cabello delatara los años. Su corpulencia podría indicar una constitución fuerte, quizás incluso un tanto descuidada, pero innegablemente voluminosa. Lo que realmente lo distinguía, y lo hacía casi inquietante, era su absoluta indiferencia. A pesar de la situación llamativa, casi ser arrollado y un saludo a gritos, el guardia no mostró la más mínima reacción. Ni un sobresalto, ni una pizca de enfado o sorpresa. Su rostro debió permanecer impasible, sus ojos quizá fijos en algún punto distante o simplemente vacíos de expresión, como si no registrara lo que sucedía a su alrededor. Era como si la voz que lo saludaba y la presencia de quien casi lo atropella fueran inexistentes y sin sustancia como el aire que respiraba, convirtiéndolo en un ser casi transparente para él. Esta falta de respuesta, tan rarísima en una situación así, le confería una aura de total desconexión, casi como si estuviera sumergido en sus propios pensamientos o simplemente fuera ajeno a la realidad inmediata que lo rodeaba. Justo antes de entrar al instituto miré mi reloj de pulsera y me quedé sorprendido. Vaya, tiempo récord, pensé con una mezcla de alivio y extrañeza. Faltaban justo 2 minutos para mi hora de entrada. Creí que sería un día cualquiera, era casi un procedimiento que hacía mecánicamente. Así era mi paso por el instituto, mi día a día era totalmente rutinario. Llegar, registrar mi entrada y seguir con los procedimientos post-mortem a los cuerpos que ya tenía en las mesas, para luego empezar con uno nuevo a los que recién llegaban. Chequé mi tarjeta como cada mañana, me acerqué al mostrador y solté el típico, hola, pero fue como hablarle a una pared. Ni un parpadeo, ni el amago de una sonrisa, nada. Ya estaba más que acostumbrado al trato nulo de esa mujer, parecía que los años le habían borrado cualquier rastro de humanidad en la cara. Tenía el rostro de cartón, completamente inexpresivo, y sus movimientos eran tan lánguidos que daba la sensación de que cada vez que se movía, lo hacía a cámara lenta. Seguro que tanto tiempo detrás de ese mostrador la había convertido en un mueble más, una parte inerte de la oficina. Su carácter apático, esa indiferencia total a todo lo que sucedía en la recepción, ya ni me sorprendía. En realidad, me daba igual. Lo único que pensaba era que ya iba siendo hora de que la jubilaran de una vez y la mandaran a su casa a hacer un mueble de verdad. Caminé a los vestidores y la penumbra ya había engullido por completo el pasillo, se sentía un vacío que parecía eterno y que se te metía hasta los huesos. La ausencia de cualquier alma era desconcertante, casi de dar escalofrío. Qué raro, era demasiado tarde, el silencio era más exagerado de lo normal, un silencio abismal que se apoderaba de cada metro en el pasillo hacia la plancha de autopsias. Ni un alma se veía, ni el eco lejano de unos pasos, ni una luz colándose por debajo de alguna puerta. Pura oscuridad que parecía tragarse el sonido. Al llegar a la puerta del vestidor para buscar los lentes de protección y el cubrebocas, la sensación se hizo aún más pesada.
Empujé la puerta. Qué curioso, no ha llegado nadie. La pregunta resonó en el vacío. El vestidor era un pozo de desolación. Los lockers, mudos y cerrados, se alzaban como lápidas. Los bancos, fríos y sin nadie. El aire era denso, como estancado, con ese olor inconfundible a hospital recién trapeado mezclado con algo más. Algo que no podías descifrar, pero que te helaba la sangre. Era un vacío total, tan profundo que te preguntabas si alguna vez alguien había estado ahí, si alguna vez volvería a estarlo. Una sensación lúgubre me envolvió por completo, como si el lugar mismo respirara soledad y abandono, un presagio inquietante de lo que quizás me esperaba más adelante. Abrí mi casillero y ahí estaba mi bata quirúrgica, colgada. Ya el blanco había dado paso a un gris percudido, y las manchas secas eran un claro testigo del uso constante. Era evidente que necesitaba una lavada urgente, pues el descuido por el uso diario se le notaba en cada fibra. Ya con todo puesto, salgo para la plancha y, antes de salir del vestidor, un murmullo de voces me llegó, repugnante como un zumbido de moscas. Eran ellos, los pasantes. Esos pobres diablos, recién llegados y ya se sentían intocables. Con sus cabezas huecas y lo poco que saben, que solo les da para repetir lo que leen en los libros, pero ni idea de la realidad. Se paseaban por todo el instituto con una soberbia insoportable, inflados como pavos reales, como si con un par de libretas y sus ganas de figurar ya tuvieran la vida resuelta y el mundo a sus pies. Me daba un coraje tremendo verlos, con ese aire de superioridad que me provocaba un desprecio profundo. Todavía no saben ni amarrarse bien las agujetas, y ya se sienten médicos de verdad. Me quedé pegado a la puerta del vestidor, y por la rendija los espié, con una sonrisa torcida que se me asomaba en la boca. Esperé a que esos miserables se alejaran un poco, que sus pasos se hicieran más lejanos. Entonces, abrí la puerta de golpe. Un golpazo seco que retumbó en el pasillo, un ruido fuerte en el silencio casi de ultratumba. Salieron corriendo como ratas acorraladas, despavoridos, cada uno buscando dónde meterse. Uno de ellos, ese que se cree mucho, volteó la cara por un segundo. Estaba blanco como la cera, los ojos pelones del susto, como si hubiera visto al mismo diablo. Casi suelto la carcajada. Pobres diablos, creo que todavía tienen el estómago muy blando para esto, para el verdadero trabajo. Ya me había tocado trabajar con uno de ellos, ese mocoso casi se me desmaya cuando abrimos el primer cuerpo. Recuerdo ese muerto, estaba hinchado, con un color violáceo intenso, casi amoratado, la piel reventada en flictenas grotescas que supuraban un líquido verdoso, espeso y purulento. El olor, ¡ay, el olor! Una mezcla de putrefacción y dulzor que te pegaba en la cara como un puñetazo, un hedor a descomposición que se te pegaba en la nariz y no se quitaba con nada en días. El otro, ni de chiste creo que aguante mucho. Ese siempre anda raro, casi a diario le huele el aliento como si anduviera medio marihuano o con una cruda de muerte que le borra el cassette. Son unos débiles, unos inútiles. Este lugar los va a reventar. Resignado, con un suspiro que se me escapó, seguí con la rutina. Últimamente, los casos eran de lo más aburrido, pura gente de la calle, sin chiste, sin misterio. Por eso, sin más ni menos, me puse a lo mío, el procedimiento de disección del cuerpo de ese indigente que había llegado hace unos días. El tipo era un despojo. Su piel, de un tono ceroso y opaco, se sentía fría y pegajosa al tacto, como si la humedad de las calles se le hubiera quedado pegada. Tenía las uñas largas, sucias, y los pies. Esos pies estaban cubiertos de llagas y costras, una prueba silenciosa de sus andanzas descalzo o con zapatos rotos. El olor, aunque mitigado por el frío de la plancha, era una mezcla rancia de orina vieja, alcohol barato y el inconfundible tufo a abandono, a ese algo que solo los que viven en la miseria exhalan. No tenía ni una cicatriz interesante, ni un tatuaje con historia, nada que lo hiciera diferente del montón de cuerpos sin nombre que terminaban aquí. Era un caso más, gris y olvidable, un número en la lista, sin la menor relevancia más allá de cumplir con el trámite. Su muerte no cambiaría nada, no inspiraría nada. Solo era un cuerpo, inerte y sin valor, esperando ser cortado y desechado. Estaba por empezar a trabajar cuando escuché unas voces en el pasillo. Creo que es alguien de recursos humanos, pensé vagamente. Un murmullo incesante de mediocridad que se filtraba incluso a través de las paredes de esta morgue. Recursos humanos, pensé con una mueca. Como si a mí me importara un ápice la patética burocracia de este lugar. El licenciado García, ese ser insignificante, parloteaba sobre la ausencia de uno de sus tantos títeres, un médico que no se presentaría. ¿Y qué? ¿Acaso había alguna diferencia? Este lugar estaba infestado de incapaces, de almas huecas que solo ocupaban espacio. No era más que la confirmación de lo que ya sabía.
La profesionalidad era un chiste para la vasta mayoría, especialmente en este campo donde la precisión es la única verdad. Luego, de la pequeña revelación, hablaban de Sarmiento. El doctor Sarmiento, mi colega, de la sala de necropsias. La náusea me revolvió el estómago. Sarmiento, ese ser insulso que apenas se ocupaba su sitio, su presencia tan intrascendente como su ausencia. ¿Cómo podía la gente siquiera notarlo? Su falta de compromiso era tan predecible como su mediocridad, su análisis tan superficial como un rasguño en la piel. Pero, ¿por qué habría de importarme? Su ausencia significaba, si acaso, menos estorbos, menos interrupciones en mi santuario. Así que volví a lo mío. Mi verdadera pasión, los escalpelos, los bisturíes, el zumbido de la sierra de hueso que, a diferencia de los humanos, no decepcionaban. Me sumergí en la danza de la disección, la búsqueda de la causa de la muerte que solo la ciencia forense podía ofrecer. El tiempo se desvaneció, como siempre. Horas, minutos, ¿qué importaba? Es el tributo de un alma devota, de alguien que entiende el verdadero propósito de la existencia. Otros lo llamarían obsesión, yo lo llamo supremacía. Y mientras ellos se arrastraban por la vida, yo avanzaba, un paso a la vez, hacia el abismo de la verdad anatómica, ajeno a la insignificancia de sus triviales existencias. Su desprecio era mi motor, su mediocridad, mi escalera. Escuché esos pasos arrastrándose por el pasillo. Inconfundibles. Los pasantes, pensé con una mueca de asco. Esos pequeños e insignificantes insectos zumbando de nuevo. Apagué la luz, saboreando el momento. Siempre listos para un buen susto, con sus caras pálidas y sus mentes vacías. Me agaché detrás de la puerta, como un depredador acechando a su presa. Será divertido verlo saltar, el pensamiento me hizo sonreír. Era una broma clásica, ¿quién podía resistirse? Para mi sorpresa, la figura que entró no era la de un pasante tembloroso. En la penumbra, apenas pude distinguir que era Sarmiento. Sarmiento, ese inútil. Con una fuerza calculada, empujé la mesa de instrumental. El estruendo de los materiales médicos metálicos contra el estante resonó en el silencio, un acorde perfecto en mi sinfonía del caos. El cobarde salió corriendo despavorido, su eco de pasos resonando por el pasillo. Y no era para menos, claro. Imaginen la escena, entrar a oscuras a una sala de necropsias, y lo primero que se revela a la vista es un cuerpo semidescarnado sobre la plancha, esperando mi arte. Y de repente, una mesa se mueve como por arte de magia. Para mentes simples y acobardadas como la de Sarmiento, la verdad es que habría sido una imagen para grabarse en la memoria. Pero para mí, era solo otra tarde de entretenimiento, otro recordatorio de la fragilidad y estupidez de la humanidad que aún respira. En un instante, la risa casi incontrolable se disipó, reemplazada por un semblante de seriedad forzada, un gesto que, para mi desdén, el resto de la humanidad podría interpretar como preocupación. Preocupación por Sarmiento, qué patético. Intenté seguirlo, sí, pero la verdad es que su cobardía era tan grotesca que la carcajada me ahogaba. Lo llamé, por puro formalismo, su nombre resonando en el pasillo mientras él, con la velocidad de una rata asustada, se esfumaba en la distancia. Su escape era una prueba más de la fragilidad inherente a la especie, un triste espectáculo de los que se autoproclaman profesionales. Superada la burla, regresé a mi santuario, mi mente ya sumergida en los intrincados misterios que solo mis manos podían desentrañar. Me esperaba un reclamo, claro. Siempre hay algún alma pusilánime quejándose de mis métodos, de mi supuesta falta de tacto. Que si la mesa, que si el susto, que si los protocolos. ¡Qué pérdida de tiempo! Sus triviales berrinches rebotarían en mi indiferencia, incapaces de perturbar mi concentración. Son como moscas molestas, fáciles de ignorar cuando uno está inmerso en verdaderas investigaciones. El tiempo, esa insignificante convención humana, dejó de existir para mí. Mis dedos danzaban sobre el tejido, mi mente desentrañaba la narrativa silenciosa de la muerte. Miré mi reloj, una reliquia inútil. Marcaba las 7:58 de la mañana, el mismo número inerte desde antes de mi llegada. No le di importancia. El tiempo, para los débiles, es una jaula. Para mí, es una variable a manipular, un concepto irrelevante ante la magnitud de mi labor y la superioridad de mi intelecto. La tarde se estiraba, los últimos rayos de un sol moribundo se aferraban a la ventana de mi laboratorio. No es que prestara mucha atención a esas nimiedades celestiales, pero algo era distinto. La luz que lograba colarse parecía enferma, como si una niebla densa se hubiera tragado el mundo exterior. El aire, pesado y denso, presagiaba una noche temprana, envolviendo mi dominio en una penumbra inusual. Era una oscuridad casi total, como si la misma luz se negara a cumplir su propósito.
una luz que no iluminaba, que solo velaba. No me importaba, la verdadera luz, para mí, estaba en los secretos que desvelaba bajo el frío resplandor de las lámparas quirúrgicas. Afuera, la gente se afanaba en sus vidas vacías, ajenos a la perfección de mi trabajo. Pero aquí dentro, en mi templo de la verdad, la oscuridad exterior solo servía para resaltar la intensidad de mi concentración, mi desprecio por el mundo exterior que se desvanecía. Era solo un telón de fondo para mi grandeza, una mera inconveniencia para los débiles que necesitan la luz del sol para guiarse. La penumbra de la sala de autopsias se intensificaba con cada minuto que pasaba. Mis guantes, ahora resbaladizos por los fluidos post-mortem, apenas me daban agarre mientras mis dedos se hundían en el tórax del difunto. La piel, de un color que oscilaba entre el gris plomo y el verdoso, se sentía extrañamente flácida bajo mi toque. La atmósfera, ya de por sí densa con el olor a formol y la omnipresente esencia de la muerte, se tornó casi irrespirable. Relajación muscular, murmuré, casi para mí mismo. Un fenómeno común, sí, pero no en este estado. El cuerpo que yacía en la mesa de acero inoxidable presentaba un rigor mortis tan avanzado que sus extremidades deberían haber estado rígidas como tablas. Sin embargo, lo que sentía ahora era un leve, casi imperceptible, espasmo en el tejido subyacente. Como si los músculos, en un último y macabro acto, estuvieran cediendo. El enfriamiento cadavérico ya había hecho su trabajo. La temperatura interna del cuerpo era coherente con las horas post-mortem estimadas. Pero este movimiento, esta contracción involuntaria que se extendía bajo mis dedos, era anómala. Era el tipo de detalle que te eriza los vellos de la nuca, que te hace cuestionar todo lo que crees saber sobre la tanatología. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del ambiente pesado de la sala. Los tejidos blandos deberían haber estado inertes, elásticos solo por la descomposición. Pero no, sentía una fasciculación tenue, como si la electricidad residual de una vida extinguida aún se aferrara a los restos. Mis ojos se dirigieron al rostro del difunto, que, a pesar de la palidez cerúlea y las cuencas hundidas, parecía esbozar una mueca, casi una sonrisa. ¿Era mi imaginación o los párpados se movieron, apenas 1 milímetro, en la penumbra? En mi mente, el tiempo se estiró. No era un fenómeno cadavérico típico, no era la lividez post-mortem asentándose, ni la putrefacción haciendo lo suyo. Era algo más primitivo, más inquietante. La sensación de que, incluso en la muerte, el cuerpo se negaba a entregar por completo sus secretos. Me incliné más cerca, el aliento contenido, sintiendo cómo esa extraña relajación muscular parecía expandirse, como una onda silenciosa que amenazaba con arrastrarme a un abismo de preguntas sin respuesta. La lámpara quirúrgica proyectaba sombras grotescas sobre la mesa de acero, un escenario perfecto para mi último triunfo. Mis guantes, ahora no solo resbaladizos sino también manchados con la negrura viscosa de los tejidos licuados, se sentían como una segunda piel. Ese hedor dulzón, casi empalagoso, a putrefacción avanzada llenaba mis fosas nasales, un perfume para mi ego. Otros forenses se habrían encogido, pero yo, con mi infalible agudeza, saboreaba cada nota de esa sinfonía de la descomposición. Era el aroma inconfundible de la victoria de la muerte, y yo, su maestro de ceremonias. El cuerpo, o lo que quedaba de él, era una obra de arte macabra. La piel ya no era tal, sino una membrana pergaminada y desgarrada, bajo la cual se adivinaban los últimos vestigios de la musculatura. Aquí y allá, pequeños puntos blancos, larvas de mosca, se contorsionaban en una danza incesante, ocupadas en su banquete. El globo ocular, hundido y casi desaparecido en su órbita, estaba cubierto por un velo translúcido, hogar de una minúscula colonia de ácaros post-mortem, invisibles para el ojo inexperto, pero no para el mío. Incluso los escarabajos carroñeros, pequeños y oscuros, se atrevían a pasearse por el cráneo expuesto, como si estuvieran inspeccionando su próxima adquisición. La fauna cadavérica era un testimonio de las horas post-mortem, un libro abierto que solo yo podía leer con precisión. Pero entonces, ocurrió, una sutil, pero inconfundible, oscilación en las extremidades inferiores. No era un espasmo aislado, no. Las piernas enteras, o lo que quedaba de ellas, comenzaron a temblar. Un tremor rítmico, como si una corriente subterránea las agitara desde dentro. Mi mente, mi brillante mente, rechazaba la posibilidad. Los músculos, desestructurados, descompuestos, ya no eran capaces de generar una contracción. La estructura miofibrilar se había desintegrado. El sarcolema no existía. ¿Cómo diablos podía seguir ocurriendo esto? Era como si el sistema nervioso central, o lo poco que quedaba de él, se negara a reconocer su propia muerte.
Una actividad bioeléctrica residual, la más improbable de las posibilidades, se manifestaba ante mis ojos. No era un fenómeno post-mortem conocido, ni rigor mortis atípico, ni lividez por gravedad. Esto era diferente, algo que desafiaba las leyes de la tanatología y de la razón. Las piernas temblaban con una insistencia que me helaba la sangre, a pesar del calor sofocante y dulzón de la sala. No era un simple temblor, era un esfuerzo, casi una intención, de incorporarse. Como si el alma, o algo mucho más siniestro, luchara por liberarse de su prisión corrupta, por levantarse y querer caminar. Una risa seca se escapó de mis labios, una risa que sonaba extraña incluso para mí. Este cuerpo, esta masa pútrida, intentando desafiarme, intentando negar mi autoridad sobre la vida y la muerte. Era absurdo, pero el temblor no cesaba. Era como si el cadáver, en su putrefacción, aún albergara una voluntad, una energía oscura que se negaba a extinguirse. Y yo, el gran forense, el que todo lo sabe, el que desentraña cada misterio, me veía confrontado con lo inexplicable. Este caso no sería solo otro éxito, sería la prueba definitiva de mi genio, o mi descenso a la locura. Mis pies se arrastraron hacia atrás, un paso, luego otro, la imagen de ese horror grabándose a fuego en mi retina. La normalidad, esa construcción tan cuidadosamente forjada por mi intelecto superior, se desquebrajaba como cristal bajo mis pies. La cabeza del cadáver, esa masa putrefacta que apenas unas horas antes era solo un elemento de estudio, giró lentamente, espantosamente, hacia mí. No fue un movimiento pasivo, no fue el asentamiento post-mortem de los fluidos. Fue una rotación activa, una intención fría y calculadora que me heló hasta los huesos. Los párpados, esas membranas finas y ennegrecidas, se abrieron con una lentitud exasperante, revelando unos globos oculares opacos, blanquecinos, cubiertos por una fina capa de algo parecido a moho. Hongos cadavéricos, pensé, un intento desesperado de mi cerebro por aferrarse a la lógica, a los fenómenos de descomposición conocidos. Pero esos ojos, ahora un cristal empañado hacia la nada, me miraban. No había reflejo, no había vida, solo una malevolencia que trascendía la muerte, una presencia inmaterial que me taladraba el alma. La visión me golpeó como un puñetazo en el estómago, un nudo frío y pesado que me subía por la garganta, ahogando cualquier vestigio de mi habitual arrogancia. Ese movimiento, imposible, monstruoso, era un insulto a mi conocimiento, a mi dominio sobre la tanatología forense. Lo que una vez fue un rostro humano era ahora una burla grotesca, la piel colgando en jirones flácidos sobre el maxilar expuesto, revelando encías negras y dientes carcomidos, ennegrecidos por la putrefacción. El ojo derecho, hundido y desinflado, parecía querer salirse de su órbita, no por la presión gaseosa interna, sino por una fuerza que lo empujaba hacia mí, con una malevolencia que trascendía la muerte misma. Mi corazón se desbocó, golpeando con una furia descontrolada contra mis costillas, queriendo escapar de mi pecho, de este escenario infernal. Un grito se ahogó en mi garganta, los músculos de mi mandíbula tensos, inmóviles, incapaces de articular palabra alguna. Solo un sonido ahogado, un suspiro de terror puro, salió de mis labios, mezclado con el asco que me revolvía las entrañas, el hedor a cadaverina y putrescina que ahora me parecía el aliento de la propia muerte. Mis rodillas cedieron, mis piernas temblaban como hojas al viento, incapaces de sostenerme. El frío del suelo de la morgue se colaba por mis pantalones, pero era un frío externo, insignificante comparado con el hielo que ahora se instalaba en mi alma. Mi cerebro gritaba imposible, mi voz interna, la del forense infalible y arrogante, ahora era un murmullo ahogado por el pánico visceral. No era la primera vez que un cadáver experimentaba un espasmo post-mortem, un último y fugaz residuo de actividad nerviosa. Era algo que se veía en la fase de flacidez secundaria, o incluso en el rigor cadavérico resuelto. Pero esto, jamás en mis años de medicina forense había visto unos ojos abrirse así, con esa mirada putrefacta y consciente. La lógica, esa cuerda floja sobre un abismo que siempre me había sostenido, se rompió en mil pedazos, precipitándome a la oscuridad de lo inexplicable. Mi cuerpo, una marioneta de terror incontrolable, solo buscaba una cosa, la salida. Cada fibrilación muscular de mis propias piernas, cada latido desenfrenado de mi corazón, me empujaba a huir. Pasos torpes, arrastrándome por el suelo helado de la morgue, mi bata, una mortaja sudorosa, pegándose a mi piel. La puerta, que antes me parecía la salida a mi dominio, ahora era un abismo interminable, una meta inalcanzable. Los segundos se estiraron, se convirtieron en eones de angustia, cada respiración un jadeo, cada parpadeo una tortura.
El aire, antes denso con el olor a formol y muerte, ahora se sentía pesado, asfixiante, como si la propia sala se encogiera a mi alrededor. Finalmente, una chispa de fuerza, una última descarga de adrenalina, me impulsó. Giré, el cuello rígido por el miedo, y ahí estaba. La manija. Mis ojos, desorbitados por el terror, se fijaron en ella como el náufrago en una tabla. Mi mano se estiró, desesperada, una extensión temblorosa de mi voluntad de vivir, pero mis dedos, débiles, sin vida, la atravesaron como si fuera humo. Una alucinación producto del estrés, me decía mi mente en un último intento de racionalidad. Pero la sensación, la ausencia de solidez, era demasiado real. No había nada que agarrar. La manija no estaba ahí. O yo no estaba realmente aquí. La realidad se había disuelto, dejando solo el terror y la certeza ineludible de que, en esta morgue, las leyes de la vida y la muerte habían sido abolidas. Agua, por favor, agua, tengo sed. El lamento surgió de la oscuridad detrás de mí, gutural y lleno de una sed espectral. Si alguna tenue duda sobre la naturaleza de lo que estaba presenciando aún persistía en mi mente, este escalofriante quejido la disipó por completo. Yo, que antes era el arrogante y dueño de mí mismo, ahora yacía en el frío suelo del laboratorio de la morgue, un caparazón de mi antiguo ego, paralizado por un miedo primordial. Un frío glacial, más intenso que el tacto del acero helado, recorrió mi cuerpo desde la coronilla hasta la punta de los pies, erizándome hasta el último vello. Era la pilorección, el reflejo involuntario que ponía mi vello corporal de punta, una respuesta arcaica al peligro, como la de un animal que intenta parecer más grande para intimidar a su depredador. El sudor frío perlaba mi frente, escurriendo por mis sienes, el resultado de una vasoconstricción periférica seguida de una vasodilatación compensatoria. Mi piel, antes rosada por la vanidad, ahora lucía una palidez cadavérica, resultado de la sangre que abandonaba la superficie para irrigar órganos vitales, preparándome para la huida. Grité de nuevo, un sonido desgarrado que apenas reconocí como mío. El diafragma, ese músculo vital para la respiración, se contrajo en un espasmo incontrolable, robándome el aire. Sentía el corazón galoparme en el pecho, una taquicardia que amenazaba con reventarme las costillas, bombeando la sangre con una furia desmedida para llevar oxígeno a unos músculos que ansiaban correr. Adrenalina y noradrenalina inundaban mi torrente sanguíneo, agudizando mis sentidos hasta el dolor y acelerando mi metabolismo, preparándome para una respuesta de lucha o huida que mi cuerpo, inmóvil en el terror, era incapaz de ejecutar. Silencio. Mi mano, extendida de nuevo en la oscuridad pegajosa de la desesperación, se encontró con la misma nada. La manija, mi única esperanza de escape, se desvanecía, un mero espejismo de mi mente aterrorizada. Mis pupilas, antes analíticas y frías, estaban ahora midriáticas, dilatadas al máximo, intentando absorber cada pizca de luz en la penumbra, cada sombra que pudiera revelar la ubicación de aquello que me atormentaba. La boca la sentía reseca, pegajosa, un efecto de la sequedad bucal provocada por la reducción de la producción de saliva, otra consecuencia del estrés extremo. Estaba atrapado, un experto en la muerte ahora enfrentado a mi propia mortalidad, reducido a una masa temblorosa en el suelo de mi propio dominio. El laboratorio de la morgue, antes mi santuario, se había convertido en mi tumba, y el pánico, con sus garras invisibles, me estaba desmembrando célula a célula. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Resonó otra vez el lamento desgarrado y confuso. El instinto de supervivencia, un látigo cruel, me obligó a girar. Y lo vi, el cadáver, todavía yacente sobre la mesa de autopsias, pero ahora con un brazo extendido en mi dirección, la mano esquelética buscando alcanzarme, sus dedos huesudos y negruzcos temblando en el aire, semejantes a las garras de un insecto gigante emergiendo de la podredumbre. Mi cuerpo entero colapsó, desprovisto de cualquier vestigio de fuerza, convertido en un saco inerte de huesos. Mis ojos, abiertos hasta el límite de sus cuencas, ardían con un terror indescriptible. Una única lágrima caliente, solitaria, se deslizó por mi mejilla pálida. Cada latido de mi corazón era ahora una punzada de asfixia, una opresión inmensa que me paralizaba el pecho. Mis extremidades, inertes y pesadas, se negaban a obedecer mis órdenes mentales. Me arrastré por el suelo frío y liso, como un gusano grotesco, en dirección a la puerta, con la vana esperanza de escapar de esa pesadilla palpable. El horror se magnificó cuando, con un crujido espantoso de articulaciones que se reacomodaban, el cadáver empezó a deslizarse. La rigidez cadavérica, ese estado post-mortem que yo mismo había estudiado y documentado miles de veces, parecía haberse esfumado en un instante.
El cuerpo cubierto de esa lividez cadavérica violácea en sus partes declives, perdieron el equilibrio en el borde de la mesa de acero inoxidable. Con un golpe seco y húmedo, digno de la peor de mis pesadillas, el cuerpo inerte cayó al suelo, justo frente a mí. El impacto fue grotesco. El abdomen, ya distendido por los gases de putrefacción y la hinchazón post-mortem, se rasgó con un sonido repulsivo, liberando un hedor insoportable que, incluso para un forense acostumbrado a la muerte, era nauseabundo. Una avalancha de contenido gastrointestinal y líquidos de descomposición, con una consistencia viscosa y un color verdoso, se esparció por el frío suelo de baldosas. Y con ellos, emergió la vida oculta de la muerte. Cientos de larvas de mosca, los pequeños gusanos que yo conocía como Calliforidae o moscas de la carne, antes ocultas en las cavidades del cuerpo, ahora se retorcían y serpenteaban furiosamente sobre la masa orgánica. Algunas eran blancas y brillantes, de aspecto pulcro, otras, en fases más avanzadas de desarrollo, mostraban ya los espiráculos traqueales oscuros que las identificaban como voraces consumidoras de tejido en descomposición. Pequeños coleópteros necrófagos, como los Sylphidae, atraídos por el olor a putrefacción, correteaban entre el desorden, insectos que yo había clasificado y documentado para determinar el intervalo post-mortem en tantos casos. Mi cerebro, normalmente tan analítico y racional, había colapsado. La amígdala, esa pequeña región cerebral encargada del miedo, estaba en un estado de hiperactividad frenética, inundando mi cuerpo con más cortisol y adrenalina. La taquipnea, mi respiración rápida y superficial, me hacía sentir aún más asfixiado. Mis músculos, que momentos antes se negaban a moverse, ahora sufrían temblores incontrolables, una respuesta neurológica al pánico extremo. El nervio vago se activó, provocando náuseas y esa horrible sensación de vacío en el estómago. Mis ojos no podían apartarse de la escena. La visión en túnel, un efecto del estrés agudo, concentraba toda mi atención en el horror frente a mí, mientras el resto del laboratorio se desdibujaba. Estaba en un estado de shock psicógeno, incapaz de procesar la realidad. La puerta, mi única salvación, parecía estar a kilómetros de distancia. Cada centímetro que me arrastraba, sintiendo el frío de los fluidos del cadáver bajo mis manos y rodillas, era un tormento. El sonido de las larvas moviéndose, el goteo de los fluidos, y ese lamento ahogado y gutural del que había sido un cuerpo sin vida, se grababan a fuego en mi mente, deformando mi percepción del tiempo. El forense que estudiaba la muerte, ahora era una víctima de ella, atrapado en su propia morgue, su santuario convertido en el más espantoso de los infiernos. ¿Había alguna forma de escapar de esta abominación viviente, o estaba destinado a ser la próxima muestra en esta morgue del terror? Voces. De nuevo, las voces resonaban amortiguadas en el pasillo exterior. Para mí, que segundos antes estaba convencido de mi inminente final, eran el sonido más dulce que mis oídos habían escuchado jamás. Intenté gritar con desesperación, con la poca fuerza que me quedaba, pero solo un sonido mudo y gutural escapó de mi garganta contraída, áspera por la sequedad bucal que el pánico había provocado. Mi diafragma, aún en espasmo, se negaba a permitir un grito adecuado. El doctor Sarmiento, distinguí fragmentos de la conversación, como si las palabras me atravesaran sin registrarse por completo en mi cerebro aturdido por la liberación masiva de neurotransmisores del estrés. La niebla mental que había oscurecido mis pensamientos comenzaba a disiparse, muy lentamente. Era el efecto de una leve disminución en los niveles de cortisol y adrenalina que inundaban mi sistema, una diminuta señal de que el cuerpo empezaba a salir de su estado de alarma máxima. Un lejano y tenue alivio comenzó a propagarse por mis venas, inicialmente de forma casi imperceptible, como una repercusión lenta de sangre en un tejido isquémico. Mis músculos, antes tensos y doloridos por la rigidez tónica del miedo, sintieron un atisbo de relajación, aunque todavía temblaban de forma incontrolable. El dolor precordial, esa opresión en el pecho que me había acompañado, disminuía mínimamente. Los latidos de mi corazón, que antes parecían querer salir de mi caja torácica en una taquicardia sinusal brutal, ahora, aunque rápidos, eran ligeramente menos violentos. A pesar de mi desprecio habitual por mis colegas y por cualquier otro ser humano que no fuera yo, la mera posibilidad de compañía, de una interrupción a mi infierno personal, era un bálsamo. Escuchar esas voces, incluso las de esos ineptos, con los que compartía la morgue, era el clavo ardiente al que me aferraba para no hundirme por completo en la locura. La paralización psicomotora que me había mantenido postrado comenzaba a ceder un ápice, inyectándome una minúscula dosis de esperanza, de la posibilidad de que no sería la próxima muestra en la bandeja de autopsias. El forense ególatra se aferraba a la vida, con una desesperación tan cruda y primitiva como la de cualquier alma en pena.
Por primera vez en mucho tiempo, su narcisismo había sido despojado por el terror, revelando la frágil humanidad que se esforzaba por esconder. Se lo digo, licenciado García, ya sé que suena increíble, pero así pasó. No es que no te creas, Sarmiento, pero llevas 10 años aquí. Eres el primer forense que se queja de los ruidos que hace un cadáver. No me quejo de los muertos, licenciado. Tú sabes perfectamente que un cuerpo inerte no me asusta. Entonces, ¿qué demonios fue lo que te asustó tanto? La mesa de instrumental se movió sola. Ya sé que piensas que estoy loco. Quiero creerte, hombre, pero tanto encierro y la constante exposición a... Ya sabes, la mente a veces juega malas pasadas. ¿Qué encierro ni qué nada? La mesa se movió sola, te lo juro por Dios. En mi mente, el pánico se mezclaba con la incredulidad, formando un torbellino caótico. Por favor, entren, se lo suplico, abran esta maldita puerta. Me muero de miedo aquí adentro. No siento mi cuerpo, no dejo de temblar, quiero gritar hasta reventar mis pulmones. La parálisis psicomotora que me había mantenido postrado en el suelo helado del laboratorio comenzaba a ceder, pero la sensación de irrealidad persistía. Era posible que nadie entendiera la magnitud de mi terror. ¿Acaso mi reputación de forense escéptico me había condenado a ser ignorado, incluso en este momento de desesperación absoluta? La imagen del cadáver que había estado en la mesa de autopsias y ahora se encontraba desparramado en el piso, moviéndose con una voluntad propia, se repetía en mi mente como una alucinación hipnagógica, un recuerdo distorsionado por el miedo extremo. La fatiga mental, producto de horas de trabajo interminables y la constante exposición a la muerte, se sumaba al terror, haciendo que mi percepción de la realidad se volviera aún más frágil. Tirado en el suelo, no supe de dónde surgió una última reserva de energía, pero finalmente logré exhalar algún tipo de sonido que más que un grito articulado, fue un leve murmullo lastimero, lo suficientemente audible como para ser percibido a través de la puerta. ¡Ayuda! El sonido débil pero desesperado resonó, dejando al licenciado y al doctor mirándose entre sí, con una mezcla de incredulidad e inquietud. Los escuché. Anda, licenciado, atrévete ahora a decirme que no oíste nada. Pudo ser cualquier cosa, doctor, una corriente de aire, el eco. No necesariamente una voz humana. Pero ninguno de los dos se atrevió a cruzar el umbral. Sus pasos se fueron desvaneciendo gradualmente en la distancia. Y el terror regresó, invadiéndome como una marea negra de desesperación. Una fuerza invisible, un impulso primario, me ordenó girar la cabeza hacia las patas de la mesa de autopsias. El cadáver, ahora girado casi por completo, mirándome fijamente con esos ojos opacos. Ya no era un sueño. Era real, horriblemente real. ¿Tú, qué me hiciste? La acusación espectral me taladró el cerebro. No, esto no es posible, tú ya estás muerto. Mi propio grito, un alarido desgarrado de incredulidad y horror, reverberó en el laboratorio, chocando contra las paredes frías y asépticas. Mis ojos fijos en aquel espanto, que ahora era una acusación andante. Mi estómago se retorció, náuseas, arcadas secas que no liberaban nada más que un sabor amargo. Me arranqué el cubrebocas con un tirón violento. La peste, el hedor a carne pútrida, a descomposición, invadió mi nariz y me quemó las fosas, un olor a cloaca, a muerte dulce y empalagosa que me hizo sentir el regusto metálico en la boca, como si hubiera lamido un centavo oxidado. Pero eso ya no importaba. Solo quería huir, de ese laboratorio sumido en la penumbra, de la abominación que se estiraba, medio cuerpo fuera de la mesa, la piel de sus brazos cuarteada y verdosa, revelando tendones negros bajo los desgarros pútridos, buscando alcanzarme con sus dedos esqueléticos. Caí de rodillas, el vómito irrumpió, una cascada de bilis y tejidos licuados, oscuros, verdosos, viscosos, que se esparcieron por el piso en una mancha nauseabunda y brillante bajo la tenue luz. El piso, un lienzo dantesco de putrefacción. El cadáver seguía estirándose, extendiendo un brazo largo y putrefacto. Mis ojos, desorbitados, querían salirse de sus órbitas. Y de alguna parte, la fuerza. Corrí, tropezando, tambaleándome, sin dirección, solo con una idea clavada en la mente. Tengo que salir de aquí, esto no es real, no me puede estar pasando. Mis ojos anegados en lágrimas de terror, el pecho oprimido por una angustia insoportable. Me refugié en los vestidores, pero solo había una salida, la misma por la que había entrado. La encontré, poco me importaba volver a ver el cadáver. Salí de nuevo al pasillo, un sprint desesperado hacia el muelle de carga. Y allí, a lo lejos, las figuras borrosas de los dos pasantes y el doctor. Esperando, grité, sin aire, la voz desgarrada. Doctor, ayuda, por favor,
No sé qué pasa, algo me sigue, auxilio. Nada, como si el sonido se ahogara en el aire viciado de la morgue. Corrí hasta chocar casi con ellos, deteniéndome a centímetros de sus cuerpos, con el aliento agitado y la disnea, dificultad para respirar, haciéndome jadear. La taquicardia que sentía era tan intensa que juraría que mi corazón iba a estallar. Mi mente, que había operado bajo una nebulosa cognitiva de pánico y confusión, ahora se enfocaba en la desesperación más pura. Carajo, doctor, ¿qué estás sordo o qué te pasa? ¿Y ustedes dos, acaso son imbéciles o por qué me ignoran? Escuché la voz del doctor, clara y serena, como si las palabras no fueran para mí, sino para un público invisible, ajeno a mi desesperación. Era la despersonalización, una respuesta psicológica al trauma extremo, donde sentía que me desconectaba de la realidad. Y esta, chicos, es una de las cosas por las cuales mi trabajo no me gusta tanto. De vez en cuando, el cliente es alguien cercano y entonces las cosas se ponen más difíciles. ¿Por qué, doctor? ¿A qué se refiere?, preguntó uno de los pasantes con curiosidad. En esa ambulancia que acaba de llegar, viene el cuerpo de un colega mío. ¿De usted? Sí, chicos, hoy por la mañana tuvo un accidente. Al parecer, un tráiler lo impactó al salir del estacionamiento de su edificio y el cuerpo quedó prensado entre los fierros de su coche. Mis gritos, desesperados y llenos de una rabia impotente, seguían resonando en el vacío. ¿Pero qué jodidos les pasa? ¿Acaso piensan ignorarme el resto de mi vida? La frustración era una brasa ardiente en mi pecho, sumada al terror omnipresente. La adrenalina seguía bombeando, manteniendo mi cuerpo en un estado de alerta que ya no podía soportar. Mis músculos, doloridos y tensos por la constante contracción involuntaria, parecían listos para desgarrarse. Los camilleros bajaron el cadáver, cubierto por una sábana ensangrentada. Un soplo helado de viento, como una burla macabra del destino, levantó la tela por un instante. Y allí, sin vida, tendido, vi mi propio rostro. La piel lívida, con un tono grisáceo azulado, denotaba la falta de oxigenación post-mortem. Mi cuello, grotescamente torcido en un ángulo antinatural, mostraba los signos de una fractura cervical severa, probablemente una dislocación atlanto-occipital o una fractura de la apófisis odontoides, que había provocado una muerte instantánea. Los rastros de un impacto brutal eran evidentes. Equimosis extensas, moretones, de un color violáceo oscuro, se extendían por un lado de mi cara y mi tórax, indicando traumatismos contusos severos. Había abrasiones, rasguños y laceraciones, desgarros de piel, en lo que había sido mi frente y mi mentón, donde el cuerpo había sido arrastrado o impactado contra superficies ásperas. La rigidez cadavérica ya estaba plenamente establecida en las extremidades, que se veían torcidas e inflexibles. Los ojos, los mismos ojos que solían mirar con desprecio a mis subordinados, estaban ahora abiertos, fijos en el vacío, con una midriasis paralítica total, sin ningún tipo de reflejo pupilar. Una pequeña cantidad de sangre coagulada manchaba la comisura de mi boca, signo de una hemorragia interna o de alguna herida en la cavidad oral. El olor a autólisis y las primeras etapas de putrefacción, un olor agridulce y fétido que yo conocía también, empezaba a emanar del cuerpo, mi propio cuerpo. No puede ser, soy yo. Pero ¿qué me pasó? El grito fue un susurro roto. La realidad, cruda y brutal, me golpeó con la fuerza de un rayo. No estaba atrapado con un cadáver, yo era el cadáver. Todo el terror, la desesperación, la impotencia. Todo era la experiencia de mi propia muerte, la post-mortem de una conciencia que se negaba a desaparecer. Mi ego, mi narcisismo, se desvanecieron en ese instante, reemplazados por el vacío absoluto de la existencia. Estaba esto sucediendo, era esta la verdadera post-vida que aguardaba a un forense. Al parecer, esa es la pregunta frecuente de las almas que transitan de un plano a otro, dejando atrás su existencia física de forma abrupta. La frase del doctor resuena en la mente, ahora teñida de un escalofriante nuevo significado. Porque en el laboratorio de la morgue de Ecatepec, la línea entre la vida y la muerte no solo se difuminó, sino que se borró por completo con aquel fatídico evento. Desde ese día, la arrogancia y la soberbia han abandonado los pasillos de la morgue, reemplazadas por un respeto temeroso, una cautela palpable que envuelve a todo el personal. Ni el doctor Sarmiento, ni mucho menos sus nuevos colaboradores, se aventuran a trabajar solos en aquel laboratorio. Entrar en ese espacio sin compañía es más que un simple acto de imprudencia, es retar al alma de quien fuera el doctor Miramontes, el forense ególatra que ahora, se dice, habita en las sombras de su antiguo dominio.
Hay quienes cuentan que lo han visto deambular por los vestidores, una figura espectral que intenta, con la desesperación de un hábito perdido, ponerse su vieja bata quirúrgica, esa misma que lo investía de autoridad y desprecio por los demás. Y si presta suficiente atención, si el silencio de la madrugada se vuelve lo bastante denso, todavía se puede escuchar un murmullo suplicando ayuda, una súplica ahogada que te helará la sangre y te recordará que la muerte, a veces, se niega a soltar por completo. ¿Qué fuerza paranormal mantiene atado a Miramontes a ese lugar? Es el eco de su propio terror, una especie de residuo energético de su trágica y desconcertante muerte. ¿O acaso su narcisismo extremo, su ego desmesurado, le impidió aceptar su propia transición post-mortem, condenándolo a una existencia liminal entre los vivos y los muertos que tanto estudió? El misterio permanece, suspendido en el aire viciado de formol y descomposición. Cada crujido en la oscuridad, cada corriente de aire helada que no tiene explicación, cada objeto fuera de lugar, reaviva la leyenda. En la morgue de Ecatepec, el velo entre los mundos es extrañamente delgado, y la figura del Dr. Miramontes se ha convertido en un recordatorio constante de que, incluso para aquellos que desentrañan los secretos de la muerte, hay verdades que escapan a toda lógica forense y se adentran en el más profundo de los misterios. Recuerda que el miedo nos mantiene vivos. Espera el próximo relato.